¿Cuántos de ustedes, hermanos, se sienten bendecidos por poder estar con salud, llegar hasta este lugar para adorar a nuestro Dios? Él es bueno. Muy amable, hermano, muchísimas gracias. No me puede acompañar mi esposa por razón de que le invitaron a ella inesperadamente el día de ayer a compartir con las hermanas. Todavía las iglesias están celebrando el Día de las Madres, ¿eh? Debiera de ser todo el año, ¿verdad, hermana? Sí, no nomás un solo día. Pero qué hermoso es poder estar en la casa de nuestro Dios. Mire, tengo un amigo a quien conocí hace ya muchos años. Servimos en una iglesia allá en los Estados Unidos. Él está ahora en otro ministerio, en otra iglesia, también muy grande. Y todos los sábados, él escribe en su página de Facebook, dice, "Tomorrow is the greatest day of the week." Y yo estoy completamente de acuerdo. Mañana, dice él, es el día más grandioso de la semana. ¿Sabe por qué? Porque es domingo. Y el domingo nos reunimos nosotros para adorar a nuestro Dios. De todos los días que Dios nos da en la semana, ese es el día más glorioso, porque podemos colectivamente como iglesia adorar a nuestro Dios, y porque podemos reunirnos para animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Bendito sea el Señor. Gracias por su iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Él instituyó a su iglesia. Y por eso estamos muy agradecidos con nuestro Dios, el que podamos tener este tiempo para adorarle, para reflexionar en su palabra. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que por favor abran su Biblia en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel. Vamos a reflexionar en algunos versículos de este capítulo 37. Padre, queremos que por favor tú nos dirijas en esta hora y que hables a nuestro corazón para que éste sea alimentado, pueda ser fortalecido, nuestra vida pueda ser guiada y tú puedas ser honrado. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de nuestros pensamientos, de nuestro hablar, de nuestro actuar, y que tú seas ensalzado sobre todas las cosas. Te bendecimos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Yo les he dicho, mis amados hermanos, que procuro ver las noticias por la noche. Procuro, no siempre puedo. Pero solo que estas noticias no contienen mucha información local. Casi siempre pues son noticias a nivel nacional o internacionales. Pero esta semana, bueno, ustedes ya lo notaron, ¿no? Fui a cortarme el pelo, a sacarme punta, como dicen algunos de los jóvenes, ¿no? O como también se dice, a que me crecieran las orejas. El asunto es que mientras yo esperaba mi turno, empecé a leer el periódico local. Y en él, mis amados hermanos, el periódico me mostró lo que usted ya muy bien sabe. Las noticias ahí están. Estamos viviendo tiempos de crisis en nuestra sociedad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Es incuestionable esta realidad. Cada día las familias se desintegran. Hombres y mujeres infieles a su esposo o a su esposa, a quien un día ellos le juraron que estarían con ellos por toda la vida, en medio de salud, en medio de enfermedad, en medio de riqueza o aún en medio de pobreza. Y no cabe duda, mis amados hermanos, que esta sociedad está en crisis.
Los índices de violencia intrafamiliar se disparan cada día más y más. Vemos que cada día abunda más el abuso de género, mujeres violentadas, mujeres maltratadas, niños abandonados por sus padres. Estamos viviendo tiempos de crisis y pareciera que no hay esperanza. En medio de estas situaciones, Dios se hace presente con su Espíritu Santo para ayudar. Se hace presente con su gloriosa presencia para consolar, con su palabra santa para dar instrucción, con su iglesia para ser sal y ser luz en medio de las tinieblas y dar esperanza a este mundo que está perdido. Por eso, cada día se hace más necesario que las familias cristianas se comprometan con la iglesia local. Campamento de Dios anhela ser un lugar de bendición para las familias y juntos podemos lograr en el nombre del Señor Jesús si cada familia que aquí se congrega se compromete con su iglesia, la novia de Cristo. Para que esta sociedad entonces pueda llegar a conocer al Dios de toda esperanza. Ese es el título de mi reflexión en esta hora, mis amados hermanos. Tenemos un Dios de toda esperanza. Mientras la televisión y los periódicos nos dan a conocer la desesperanza que hay en las familias y cómo éstas se desintegran, la iglesia del Señor Jesucristo conoce la razón de nuestra esperanza. Al Señor Jesucristo, al que descendió del cielo, el Verbo que se hizo carne, el que habitó entre nosotros, el que se duele y se compadece al ver nuestras necesidades y nuestras aflicciones, el que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, el que vivió una vida de santidad. La iglesia del Señor Jesucristo conoce a ese Cristo que murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, pero que al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos. Él resucitó. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y esta sociedad que se encuentra en crisis, en angustia, en desesperación, como si no hubiese esperanza, hay una esperanza gloriosa. Y esta sociedad está en espera de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es su cuerpo para transformar a esta sociedad, para penetrar la oscuridad. Por eso, cada familia, cada persona, cada creyente, cada cristiano que le conoce, ha de comprometerse con su iglesia. Porque su iglesia tiene la bendita tarea y responsabilidad de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que esta sociedad entonces llegue a conocer al Dios de toda esperanza, usted y yo hemos de comprometernos con su iglesia. ¿Qué nos dice Dios en medio de estas preocupaciones? ¿Qué es lo que Dios en su palabra nos dice en medio de estas situaciones difíciles, de los afanes, del estrés, de la depresión en la cual vive esta sociedad? Y que no debiera de existir, por supuesto, entre nosotros. Mantenga su Biblia, por favor, ahí abierta. Y mire, en el pasaje bíblico que reflexionaremos aquí en Ezequiel capítulo 37, nos muestra con toda claridad la condición del pueblo de Dios.
describe cómo se encontraba hace siglos el pueblo amado de Dios, aquel que Él había sacado de la esclavitud para que fuera bendición a todas las familias de la tierra, pero estaba sin esperanza. En esos momentos el pueblo de Dios estaba viviendo en una total derrota. Estaban viviendo en angustia, en aflicción. Y es que Dios envía su palabra por medio del profeta Ezequiel, porque ellos sentían que toda la esperanza que ellos tenían había terminado y que estando vivos ya habían muerto. Por la razón de estar en la cautividad bajo el dominio de otro imperio, el pueblo de Dios temía que su pueblo, el cual Dios amaba, fuese borrado de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, amado hermano y hermana, amigo que nos visita, permítame decirle que el Dios nuestro es un Dios que siempre sale adelante por su pueblo. Siempre está presente para darle esperanza cuando éste ya no tiene ninguna. Y Él lo hizo en la antigüedad y lo sigue, por supuesto, haciendo ahora. A través de la historia, Dios siempre muestra su gracia. A través de la historia, Dios siempre muestra su cuidado, su protección amorosa. Y aquí lo vemos interviniendo en la historia. Envía al profeta Ezequiel y les muestra que sí puede levantar y dar vida a aquellos huesos secos. Si Él puede hacer eso, ¿cómo no podrá revivir el ánimo decaído del pueblo? Escúcheme por favor con mucha atención lo que en el nombre de Dios le digo. De igual manera, el Señor hace con su pueblo hoy en día y con cada persona que ha perdido el ánimo y el entusiasmo para vivir. Él da esperanza. Hay esperanza. Le tengo buenas noticias. Cristo se interesa por usted. Mi proposición en esta mañana es que el Dios nuestro es el Dios de toda esperanza. Necesitamos familias comprometidas con la iglesia local. Iglesias comprometidas con campamento de Dios. El Dios de toda esperanza es el Dios de toda esperanza por las siguientes razones. En primer lugar, mis amados hermanos, ve ahí. La mano de Jehová, dice, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Mas dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vuestra carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Siendo el creador de todo,
nuestro Dios, al Dios a quien nosotros adoramos, Él puede crear todo completamente. Él puede crear todas las cosas nuevamente. Es el Dios, dice la Escritura, que llama las cosas que aún no son como si fueran. El apóstol San Pablo escribe esta verdad, revela este asunto como una de las características que el Dios omnipotente al cual nosotros adoramos y servimos tiene poder para hacer. Dice en el capítulo 4 de la carta a los Romanos, en el versículo 17, que es ese Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Esto significa entonces, amados hermanos, que Dios mira lo que nosotros, lo que usted y lo que yo no podemos ver. Así que cuando nos sintamos muertos, cuando nos sintamos cansados, cuando su pueblo se siente agobiado, cuando su pueblo se encuentra en circunstancias tales de desaliento, de desánimo, cuando el pueblo de Dios se encuentra sin esperanza, Él puede ver vida en nosotros. Él es el Dios de toda esperanza. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Que si usted lo cree, entonces debe de reflexionarlo, porque Él tiene poder para hacer todas las cosas. Él puede hacer en su hogar lo que nunca ha habido. ¿Usted lo cree? Él puede entonces, mis amados hermanos, hacer de sus hijos lo que nunca han sido. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo. Sigo orando no solamente porque Dios transforme mi vida y mi corazón cada día. Él lo puede hacer. Él puede hacer de su matrimonio lo que nunca ha existido. Él puede también hacer de su iglesia lo que usted nunca ha experimentado para la gloria de Dios y exaltación del Señor Jesucristo. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor Jesucristo tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Porque el Señor Jesucristo tiene poder para hacer las cosas de la nada. Él es el creador del cielo y de la tierra. Es el creador del universo. Él lo hizo solamente con el poder de su palabra. Él llama las cosas que no son como si fueran. Ese es el Dios de toda esperanza. Pero Él es el Dios de toda esperanza, en segundo lugar, porque Él tiene poder para restaurar lo que ha sido destruido. Mire, dice a continuación en el versículo 7, después de que Dios le da la indicación al profeta y le dice lo que debe hacer, entonces el versículo 7 dice, profeticé, o sea, fue obediente el profeta, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido. Ahí estaba un valle, hermanos, con muchos huesos secos. Y cuando el profeta obedece a Dios y hace lo que Dios le pide que haga, el profeta dice que profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El Dios de toda esperanza es el que restaura lo que ha sido destruido. Así como tiene poder para hacer las cosas de la nada,
también tiene poder para restaurar. Restaurar, mis amados hermanos, es entonces volver al estado original. Algo que ha perdido la condición original puede ser restaurado. En este caso, es todo aquello que por causa del pecado, por causa de heridas emocionales es destruido, por causa de recuerdos dañinos ha sido destrozado. Aún aquello que ha sido dañado por el abandono y el pecado puede ser restaurado por el poder de su gracia y su infinito amor. Él tiene todo poder. ¿Usted lo cree? ¿Verdaderamente cree usted en ese Dios de toda esperanza? ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que es imposible? ¿Usted cree que es imposible que su relación matrimonial que ha sido deteriorada pueda ser restaurada por nuestro Dios? Esta sociedad necesita conocer la esperanza que usted y yo conocemos. Esta sociedad, amados hermanos, necesita experimentar lo que Dios espera que usted y yo, que creemos en Él, experimentemos. Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él las puede restaurar. Dice la Escritura que así fue. El profeta se quedó impresionado de ver lo que Dios estaba haciendo cuando él hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Aquellos huesos muertos en aquel valle empezaron a juntarse. Cuando no había carne empezó a aparecer en ellos. Los tendones empezaron a tomar lugar también. Él es el Dios de toda esperanza. Él es el Dios que restaura lo que ha sido destruido. ¿Usted cree, amado hermano, hermana, que es imposible que su hijo o su hija que van por mal camino puedan volver a tener una buena relación con el Señor Jesucristo como en años anteriores la hayan tenido? El Dios nuestro tiene poder para restaurar todas las cosas. Sí, porque Él es el Dios de toda esperanza. Él restaura lo que ha sido destruido. Y es que en Dios, el Dios al que nosotros adoramos, es un Dios en el cual siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza de algo nuevo. Él es el Dios de toda esperanza. En tercer lugar, dice la Escritura que porque pone personas en nuestro camino. Por eso podemos tener esperanza, porque está con nosotros y pone personas en nuestro camino. Mire, el versículo 9 dice, y me dijo, o sea, ya se habían juntado los huesos, habían aparecido la carne, estaban los tendones, pero dice el profeta que no había espíritu en ellos. Esta es la siguiente etapa. En el versículo 9, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Él es el Dios de toda esperanza porque pone personas en nuestro camino. Pone personas en nuestro camino que nos alientan con su ejemplo para que usted y yo podamos superar las dificultades.
Por eso la iglesia, mis amados hermanos, el domingo, estoy de acuerdo con mi amigo, es el día más glorioso de la semana. Es el día más grande de la semana, porque podemos reunirnos para adorar a nuestro Dios, porque podemos a través de los cantos ser ministrados y escuchar el consejo de Dios, pero también su cálida presencia y su ternura que nos anima a continuar en la lucha, porque podemos reunirnos como iglesia y estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso, el escritor sagrado nos insta a que no dejemos de congregarnos y que esto no se vuelva una costumbre, sino en tanto cuanto vemos que ese día se acerca, la venida del Señor Jesucristo, nos reunamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el Dios de toda esperanza, porque Él pone personas en nuestro camino. Pone personas que nos alientan, pone personas, mis amados hermanos, que nos ayudan a superar las dificultades. La vida consagrada y la pasión por el Señor Jesucristo que vemos en la vida de los hermanos y las hermanas que están fielmente sirviéndole, nos alientan, nos motivan, nos inspiran para seguir adelante fielmente en la lucha. El profeta le muestra al pueblo que así como al principio de la creación el hombre no tuvo vida, sino hasta que Dios sopló aliento, así ellos no tendrían vida en sí mismos hasta que recibieran el aliento de Dios. El Dios nuestro es un Dios de toda esperanza, porque pone personas en nuestro camino que nos inspiran a seguir adelante. Dios siempre pone personas a nuestro lado que nos motiven, no solo con su ejemplo, sino también con su apoyo, que nos den palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza. Por eso, por favor, amados hermanos y amigos, no menospreciemos la iglesia local. Ella es el cuerpo de Cristo. Sí, aun con sus fallas, con sus debilidades, con sus desaciertos. Por favor, no cometa el error de apartarse de ella. Usted la necesita. Por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para establecer su iglesia. Ha pagado el precio de nuestros pecados y le ha encargado a la iglesia que así como el Padre me envió, yo también así los envío. Usted y yo tenemos la responsabilidad, mis amados hermanos, de que cada familia en esta ciudad pueda conocer y experimentar esto como una realidad. Campamento, un lugar de bendición para su familia. Estamos comprometidos. Esta es la tarea de la iglesia del Señor Jesucristo. Dios no cambia. Los principios eternos son los mismos. Él llamó a Abraham y lo llamó con un propósito, y el propósito de Dios no cambia, sigue siendo el mismo, porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre y por los siglos. Te bendeciré. Debemos entender cuál es el propósito de la bendición. Te bendeciré y tú serás bendición a todas las familias de la tierra. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una tarea que cumplir. Tenemos una tarea que está inconclusa. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo de Cristo para hacer llegar esperanza a este mundo que se encuentra sin esperanza. Y Dios, siempre el Dios de esperanza, va a poner personas en nuestro camino para que nos inspiren, para que nos alienten, para que nos impulsen. La Biblia dice que allí en la iglesia todo el cuerpo bien concertado se ayuda mutuamente para ir siendo edificado en amor. Él pone personas en nuestro camino para que nos alienten. Él dice a su iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta mañana, dele gracias a Dios por su iglesia. Dele gracias a Dios por su hermano.
Dele gracias a Dios por su hermana. Dele gracias a Dios por los líderes que Dios ha puesto en esta iglesia. Personas a quienes Dios ha puesto en su camino, que le dan palabra de ánimo. Dele gracias por sus maestros de escuela dominical. Dele gracias a Dios por esas personas que Dios pone para que le ayuden y le estimulen a adorar a Dios cuando nos reunimos colectivamente. Dele gracias a Dios por todos esos hermanos y hermanas. El Dios de toda esperanza siempre pone personas en nuestro camino para que nos inspiren con su ejemplo, para seguir adelante en la lucha. Porque allí, aun cuando pareciera que no hay esperanza, el Dios nuestro se manifiesta en una manera gloriosa y poderosa. Él es el Dios de toda esperanza. Y yo concluyo con esto. Él es el Dios de toda esperanza, mis amados hermanos, porque nos da aliento para la vida. Lea por favor a partir del versículo 11 al 14. Dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Estaban en la cautividad, se sentían sin esperanza, sentían que el pueblo de Dios iba a ser aniquilado, se sentían muertos, se sentían desalentados, estaban apesadumbrados, había preocupación en ellos. Ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mire, qué hermoso este versículo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Él es el Dios de toda esperanza porque nos da aliento para la vida. El pueblo se sentía ya sin ninguna esperanza, pero le muestra al pueblo que es Dios el que sigue teniendo la última palabra. Esta sociedad necesita escucharla. En Jesucristo hay esperanza. Esta sociedad necesita conocerle, porque solamente Él es el camino. Y la sociedad necesita conocer el camino, no un camino, el camino. Solamente hay uno. Religiones abundan, iglesias abundan, pero camino solamente hay uno. La gente está extraviada y necesita conocer el camino. El Señor Jesucristo dijo que Él era el camino. Él es la verdad. Y la gente necesita conocer la verdad. No la verdad nuestra. No la verdad de una iglesia. Por supuesto que no es la verdad de una denominación. Es la verdad universal, la única verdad, porque solamente puede existir una. Y esa verdad no es una doctrina. Esa verdad no es una teología. Esa verdad es una persona. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Cuando la gente está muerta, cuando la gente está sin esperanza, Dios tiene poder para restaurar y rehacer lo que se ha perdido.
Pero su iglesia ha entonces de comprometerse a predicar fielmente el mensaje del Evangelio. Es tiempo de dejar a un lado la religiosidad. Esta sociedad no necesita religión. Esta sociedad necesita una persona, y esa persona se llama Señor Jesucristo. Él tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Esta sociedad está sin esperanza, pero usted y yo conocemos quién es la esperanza. Cristo Jesús es la esperanza. Tenemos una tarea inconclusa y la iglesia ha de involucrarse intencionalmente en la proclamación del Evangelio. Ellos necesitan conocer al Señor Jesús. Él es el único que tiene aliento para dar vida. Él es el que no solamente a la sociedad tiene poder para darle vida y rehacer y restaurar lo que se ha perdido. Hubo un hombre hace muchos siglos, un gran poeta, amante de Dios, que le sirvió al Señor con sus aciertos y con sus desaciertos, pero en el cual siempre se puede ver un corazón apasionadamente enamorado del Dios al que nosotros adoramos. Y él escribió: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Cuando parece que no hay esperanza, Dios no duerme. Cuando vamos en la barca de la vida y pareciera que las olas del mar quieren anegarla, y pensamos como sus discípulos que Él va durmiendo, Él no duerme. Está atento. Pacientemente, dijo el salmista, esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Cuando este mundo que está sin esperanza ve que usted ha experimentado lo que el salmista, que espera pacientemente a Dios, el Dios de toda esperanza, cuando parece que no hay esperanza, y Él le responde, y usted entonces en respuesta al actuar de Dios, abre sus labios y entona con sus labios y con su corazón esa música y esos cantos que solamente a Dios le van a agradar porque provienen de un corazón agradecido. Verán esto muchos. Verán esto muchos. La gratitud en el pueblo de Dios es una característica que nunca debe estar ausente, porque es un testimonio vivo de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Verán esto muchos, dice la Escritura, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan en la falsedad. Los saca de la muerte en la que viven. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer, bendecida en gran manera, bendecido el hombre que pone su confianza en Jehová.
Yo le invito entonces, en esta tarde, a depositar su fe y su confianza en aquel que es digno de toda nuestra confianza. Yo le invito para que en tiempos de desánimo, en tiempos de desaliento, se acerque a Él. En tiempos de desesperación, Él quiere darle esperanza. Y tengo una invitación aquí, mis amados hermanos. Ríndale su vida, si todavía no lo ha hecho. Entréguele su corazón al Dios de toda esperanza. Yo no estoy preguntando si usted suele venir con regularidad a este lugar para adorar a Dios. Yo no le conozco. Pero yo estoy diciendo que si usted nunca le ha entregado su vida a aquel Dios que está interesado en su bienestar y que quiere darle vida y que quiere restaurar cualquier cosa que esté deshecha, entréguele primero su vida al Señor Jesucristo. Ponga su confianza en Él. Pídale que perdone sus pecados y que su Espíritu Santo entre a morar en su corazón, entre a morar en su vida. El profeta Ezequiel, en el versículo 12, escuchó la voz de Dios que le dijo: por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Él pone su Espíritu Santo, pídale a Él que perdone sus pecados y entre a morar en su corazón. Él pone su Espíritu Santo para animarle. Él pone su Espíritu Santo precisamente para fortalecerle. Él pone su Espíritu Santo precisamente para santificarle y para darle visión para una nueva motivo para seguir adelante. Pondré en ti mi aliento de vida y volveréis a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Conclusión. El USS Turner era un submarino destructor que fue construido en Kearney, New Jersey, allá en los Estados Unidos. El 3 de enero de 1944, en punto de las 6:18 de la mañana, mientras que sentaban anclas cerca de 4 millas de la playa, a 4 millas de retirado de la playa, una explosión repentina rasgó un enorme agujero en su babor. Al mismo tiempo, la fuerza de la explosión fue tal que inmediatamente derribó el mástil del submarino, impidiendo toda comunicación. No había torre para comunicarse. Afortunadamente, muy cerca de aquel lugar se encontraba un guardacostas que tripulaba el capitán y unos pocos de sus oficiales. Eran tiempos de guerra y muchos de ellos habían sido aniquilados. El New York Times, uno de los principales periódicos en los Estados Unidos, publicó la noticia diciendo así: el cuarto de motores estaba lleno de humo, pero los hombres permanecían en sus estaciones, andando a tientas alrededor con una cierta obstrucción, porque sus ojos derramaban sangre por la explosión y la presión de las aguas marinas sobre ellos. Continuaron arduamente trabajando bajo la presión que el agua del mar provocaba en ellos, mientras las llamas que consumían el oxígeno de aquel submarino continuaban provocando un cada vez más cantidad de humo
que casi les asfixiaba, y todo en aquel momento parecía sin esperanza. Pero detrás, en la otra orilla, en la estación de guardacostas, en la bahía de Sandy, ahí en New Jersey, se encontraba Coxswain Williams. Alcanzó a ver la explosión, vio cómo el submarino explotó. En aquel momento él hizo sonar la alarma en el cuartel general y dentro de algunos minutos, breves minutos que parecían eternos, un cazador de submarinos y un barco experimental salieron inmediatamente para asistir en la misión de rescate. Parecía que no había esperanza. Cuando llegaron al lugar, rápidamente descendieron los buzos dando vueltas alrededor de aquel submarino para ver si había señales de alguien todavía con vida. Cuando estaban ya casi listos para retirarse de aquel lugar, porque pensaban que todos estaban muertos, uno de los buzos escuchó unos suaves golpes en el metal de la nave. Y al acercarse vio que era un marinero que estaba tratando de comunicarse en medio de aquella situación. El buzo afuera, el marinero del submarino adentro. Todos pensaban que todo había terminado. Cuando estaban listos para retirarse en aquel momento, entonces empezó a escuchar un ruido. El buzo empezó a escuchar un ruido por medio del alfabeto que en aquel tiempo utilizaban los telégrafos. Y estaba escuchando. Y lo que aquel marino en el interior de el submarino estaba diciendo, lo pudo entender el buzo, que descifró el mensaje que decía: ¿hay esperanza para nosotros? Era lo que estaba preguntando. ¿Hay esperanza para nosotros? Y antes de que el submarino Turner estallara por segunda vez, lograron rescatar a 163 hombres de aquel submarino. ¿Hay esperanza? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen. Y la hacen casi siempre cuando ya se consideran derrotadas. Pero hoy, nosotros hemos aprendido en su palabra, en la palabra de Dios, que tenemos un Dios de toda esperanza, que en Él siempre hay esperanza. Él es el Dios de toda esperanza. Considere lo que dice el salmista en un momento cuando se encontraba angustiado. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Yo quiero invitarle en este momento. ¿Tiene alguna necesidad? ¿Cree que ya no hay esperanza en su vida? ¿Cree que no hay esperanza para la circunstancia o la situación en la que está viviendo? Hay un Dios de toda esperanza. Él tiene poder para restaurar todo lo que ha sido destruido. Tiene poder para hacer nuevas las cosas y tiene poder para hacerlas nuevas aún de la nada. Él es el Dios de toda esperanza porque pone personas en nuestro camino para asistirnos, para ayudarnos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Él es el Dios de toda esperanza porque nos da aliento para la vida. ¿Hay esperanza? Pueblo de Dios, ¿hay esperanza? ¿Habrá esperanza para esta ciudad? ¿Hay esperanza?
Hay esperanza para usted, hay esperanza para su hogar, hay esperanza para su familia, hay esperanza para esta ciudad, hay esperanza para este estado, hay esperanza para esta nación. Porque el Dios nuestro es un Dios que tiene todo poder. ¿Quiere usted decir junto conmigo estas palabras del salmista? ¿Por qué voy a inquietarme? Cuando usted está escuchando las noticias en el televisor, viéndolas, cuando usted esté leyendo el periódico y empiece a ver la condición y la situación aún local, no solamente a nivel nacional, y se pregunta si hay esperanza, diga como el salmista, repítalo conmigo. ¿Por qué voy a inquietarme? Repítalo, hermano. A ver, vamos a ver. A ver, el grupo de las niñas y el grupo de los niños. Y a ver quién gana. Vamos a escuchar primero al grupo de las niñas. El grupo de las niñas, no me entendieron, ¿verdad? Todas las niñas de 0 a 100 años. Todas las niñas, ¿sí? Repita conmigo. ¿Por qué voy a inquietarme? Ahora el grupo de los niños. ¿Por qué me voy a angustiar? Ahora todos juntos. En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Dígalo fuerte. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. A Él le serviré. Para Él viviré. Que Dios nos ayude a cumplir con esta promesa. Te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que está saturada de esperanza. Este mundo necesita esperanza. Señor, toma campamento de Dios y llévale adelante para compartir esta esperanza en esta ciudad y más allá. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuestro Dios es un Dios de esperanza, mis hermanos. Vamos a entonar un canto que quisiera yo compartirles como la manera en cómo nosotros vivimos. Hay veces que tenemos problemas y que no sabemos qué hacer, pero acudimos a Dios y Él nos da paz. Tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, de gracia, pero también es un Dios de guerra, es un Dios de justicia. Podemos tener esperanza solamente en Él. Te voy a pedir que te pongas de pie. Hay un verso de un canto que dice que basta solamente esperar lo que Dios va a hacer, que cuando Él levanta sus manos tenemos victoria, tenemos la victoria asegurada. Amén, hermanos. Vamos a cantarle a Dios en esta mañana, esperar en Él. Esperar en ti, difícil sé que es, vivir en tu visión, no es posible. Mi corazón, estar en ti, que siempre sigue fiel. Gracias, Señor, y esperaré hasta comer. Yo no confío en la mente, yo creo y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia y siempre tienes un control.
No es fácil esperar en Dios, hermano. En medio de las tormentas nosotros podemos confiar en Él, porque en medio de la tormenta hay paz en Dios. Amén, hermano. Nuevamente decimos: esperar en ti, Jesús es tienes poder para restaurar cada vida, porque tú eres el autor, Señor, el autor de la vida, el autor de todo lo que existe, Padre. A ti sea la gloria. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Es tiempo de recoger las ofrendas, los diezmos. También es una manera de alabar a nuestro Dios, de reconocerle. Prepare sus ofrendas, sus diezmos. Tenemos la oportunidad de decirle al Señor gracias. Vamos a orar por las ofrendas. Tome su ofrenda, su diezmo, y dígale al Señor: tú eres mi proveedor, tú eres mi pastor, nada me faltará.